Hola, ¿qué tal? En este video veremos el concepto de herencia simple. Comencemos con definir el concepto de herencia. La herencia es una de las piedras angulares de la programación orientada a objetos, ya que permite la creación de clasificaciones jerárquicas. Mediante la herencia se puede crear una clase que define los rasgos generales para un conjunto de términos relacionados entre sí. Esta clase puede ser heredada por otras clases más específicas, cada una de las cuales añadirá elementos que las distinga de otras. En la terminología de Java, una clase que es heredada se denomina superclase. La clase que hereda se denomina subclase. Por lo tanto, se dice que una subclase es una versión especializada de la superclase, que hereda todas las variables de instancia y métodos definidos por la superclase, y añade los suyos propios. Se considera que es herencia simple solo si una clase hereda de una única clase. Veamos un ejemplo de herencia. A continuación, definamos una superclase llamada animal. Esta tiene, a su vez, dos subclases que heredan los atributos de la primera. Estas subclases son mamíferos y reptiles. La clase mamíferos hereda los atributos de la clase animal, junto con los atributos propios, hacia dos nuevas subclases llamadas gato y perro. Lo mismo hace la subclase reptil, al heredar los atributos de la clase animal y los suyos propios a una nueva subclase llamada serpiente. La gráfica anterior es muy utilizada para la representación de las estructuras jerárquicas en las clases debido a su diseño en forma de árbol. Para heredar una clase en Java, simplemente incorporamos la definición de una clase dentro de otra, usando la palabra reservada extends. Supongamos que tenemos una clase jefe y la clase secretaria, definidas como sigue. En la clase jefe tenemos número de empleados, nombre, número de departamento, salario y número de trabajadores. En la clase secretaria tenemos número de empleado, número de departamento, salario y trabaja para. Al revisar las dos clases, nos percatamos que tienen elementos en común, como lo son el número de empleado, el nombre, el salario y el número de departamento. Entonces, podríamos acomodar estos elementos en común dentro de una nueva clase. El nombre de esta clase sería empleado, manteniendo las otras dos clases con las partes no comunes y heredando de esta nueva clase con la palabra reservada extends. Veamos cómo quedaría. En la clase empleado agrupamos los atributos en común y en la clase jefe vemos que ya estamos usando la palabra reservada extends. En esta solo tenemos el atributo propio de la clase. Lo mismo ocurre con la clase secretaria. En esta estamos utilizando la palabra reservada extends y tenemos solo el atributo de esta clase que la distingue de las demás. Existe una manera muy sencilla de identificar si una relación de herencia es correcta. Esta consiste en el planteamiento de una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿la subclase es una superclase? La respuesta debe de ser sí. Revisemos estas pequeñas preguntas para tomarlas como ejemplo. ¿El jefe es un empleado? La respuesta es sí. ¿La secretaria es un empleado? La respuesta es sí. Por lo tanto, concluimos que la relación de herencia entre estas preguntas es correcta. Esto se puede leer de la forma siguiente: jefe hereda de empleado y secretaria hereda de empleado. A continuación, veamos un ejemplo de sobreescritura de métodos.
Una subclase puede modificar los métodos que ha heredado de la superclase, manteniendo los mismos nombre, tipo de retorno y la lista de argumentos. A continuación, veamos un pequeño ejemplo en código. En este código, podemos observar que el método calcula vacaciones tiene la misma estructura en las dos clases, pero esto no afecta a ninguna de las dos. El programa sigue funcionando de forma correcta. En la sintaxis de Java existe una palabra clave que puede utilizarse con todos los métodos no estáticos de una clase. Esta palabra es super. En acceso a campos e invocación de métodos, super actúa como una referencia al objeto actual, como una instancia de la superclase. La utilización de super es el único caso en el que el tipo de referencia gobierna sobre la selección de la implementación del método que se utiliza. Una invocación de la forma siguiente, super, punto, método, siempre utiliza la implementación método que utilizaría la superclase. No utiliza ninguna implementación redefinida de ese método, descendiendo en la jerarquía de clases. A continuación, veamos un ejemplo en código en el cual haremos uso de la palabra reservada super. En este ejemplo, tenemos en nuestra superclase un método nombre que regresa el nombre de Juan. Tenemos una subclase llamada jefe en la cual tenemos dos métodos, uno llamado número de empleados y otro llamado imprime. En el primer método se regresa el texto que dice lo siguiente: 50 empleados. El segundo método se encarga, como su nombre lo dice, de imprimir tanto el contenido de la subclase como el de la superclase. De la subclase imprime el número de empleados y de la superclase imprime el nombre. Si nos fijamos bien, en este último hacemos uso de la palabra reservada super para invocar el contenido del método que se encuentra en la superclase. Por último, tenemos una clase prueba que contiene el método voidMain y en el cual se crea un objeto de la subclase y a través de este invocamos el método imprimir. Al compilar este código nos da como resultado lo siguiente. Con esto hemos concluido con el tema de herencia simple. Espero y el video haya sido lo suficientemente claro y de alguna utilidad. En el siguiente video se verá el concepto de herencia múltiple.